Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, sección primera. Ocupada por un hecho de armas la ciudad de Querétaro, ha comunicado usted que han sido allí aprehendidos 8,000 soldados y más de 400 jefes y oficiales del enemigo, entre ellos Fernando Maximiliano de Habsburgo, que se ha titulado Emperador de México. Antes de dictar ninguna resolución acerca de los presos, el gobierno ha querido deliberar con la calma y detenimiento que corresponden a la gravedad de las circunstancias. Ha puesto a un lado los sentimientos que pudiera inspirar una guerra prolongada, deseando solo escuchar la voz de sus altos deberes para con el pueblo mexicano. Ha pensado no solo en la justicia con que se pudieran aplicar las leyes, sino en la necesidad que haya de aplicarlas. Ha meditado hasta qué grado pueden llegar la clemencia y la magnanimidad, y qué límite no permiten traspasar la justicia y la estrecha necesidad de asegurar la paz, resguardar los intereses legítimos y afianzar los derechos y todo el porvenir de la República. En este sitio, el hoy llamado Teatro de la República, y que en 1867 era el Teatro Iturbide, se llevó a cabo entre los días 13, 14, 15 y 16 de junio de ese mismo 1867, el juicio, el proceso en contra de Maximiliano de Habsburgo y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Un teatro, en efecto. La razón, sencilla de explicar, según lo informaría el propio general Mariano Escobedo, era contar con un espacio adecuado para que pudieran desarrollarse las diversas secuencias de un juicio oral. Pero, y esto llama la atención, para muchos historiadores, consideraron que esta decisión era un tanto cuanto irónica, porque el acto final de un imperio, que había sido en realidad para muchos una opereta, pues ocurría precisamente en un escenario teatral. Para proceder al juicio a Maximiliano, Miramón y Mejía, según lo disponía tanto la ley del 25 de enero de 1862, como también la Ordenanza General del Ejército, era facultad del comandante en jefe, en este caso Mariano Escobedo, designar a los integrantes del Tribunal Militar, que escucharían la acusación del fiscal, que escucharían también la defensa de los abogados y en su caso la declaración de los reos, que serían testigos de los alegatos y que finalmente tendrían la obligación de dictar la sentencia. Hacia 1866, los vientos cambiantes del destino soplaron a favor de la República y la suerte del Segundo Imperio Mexicano quedó echada, pues al concluir la Guerra de Secesión con la victoria del norte, los republicanos mexicanos podían contar con el apoyo de sus vecinos, mientras que en Europa la tensión entre Francia y Prusia, que en 1870 los llevaría a la guerra, crecía, de tal suerte que Napoleón III el Pequeño retiró sus tropas de México, dejando a Maximiliano sin su principal soporte militar. Mientras tanto, en México, Juárez había recorrido prácticamente todo el norte, llevando la presidencia con él,
mientras que las tropas republicanas y las guerrillas, las de los famosos chinacos, habían plantado cara al invasor y poco a poco recuperaban el territorio perdido y ganaban batallas decisivas. Maximiliano, quien estaba dispuesto a abdicar, pues ya no contaba con el apoyo de los conservadores y el de la Iglesia, se había retirado a Orizaba pensando en embarcarse con rumbo a Europa. Sin embargo, el apoyo económico conseguido por el nuevo Consejo de Gobierno y el apoyo de los generales Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Miguel Miramón, así como una carta de su madre en donde le prohibía abdicar, lo llevaron a tomar nuevamente las riendas del imperio, al tiempo que 4 ejércitos republicanos se acercaban al centro del país. Ante esta situación, los imperialistas decidieron apertrecharse en Querétaro, donde resistieron por varios meses. Aquí, en esta celda, en el convento de la Cruz, en la ciudad de Querétaro, se instaló y después fue su prisión Maximiliano de Habsburgo. Durante el sitio de Querétaro, a partir de marzo de 1867 y hasta que la ciudad cayó en poder del ejército republicano, el día 15 de mayo de ese mismo año, en este espacio se convertiría en el cuartel general del ejército imperial. Aquí sería la propia habitación de Maximiliano y aquí mismo sería traído prisionero, en donde estaría un par de días antes de ser trasladado a una nueva celda en el convento de las Capuchinas. Pero específicamente lo que aconteció siendo el convento de la Cruz el cuartel general imperial y este sitio específico, la habitación elegida por Maximiliano para vivir aquí, para dirigir las operaciones militares y realizar también los consejos de guerra, le dan un sentido histórico importantísimo. Hay que recordar que Querétaro sitiado tiene 2 vértices en donde las operaciones militares confluyen, esta parte, la Cruz, y en el otro extremo de la ciudad, el Cerro de las Campanas. Ahí se encontraban, digámoslo así, las fortificaciones más importantes del ejército imperial, un ejército reducido al final a menos de 5,000 hombres que se enfrentaban a casi 40,000 del ejército republicano, al mando del general Mariano Escobedo. Pero aquí, este lugar también es importante, porque es posible que en estas mismas paredes se haya fraguado lo que se conoce como la traición de Querétaro. La historia, que tiene muchas aristas, de cómo es que cayera prisionero Maximiliano y sus principales generales, Miramón y Mejía, a quienes se les acusará más adelante en el célebre juicio de Querétaro. Es probable que aquí, en este espacio, en estas paredes, fueran las entrevistas que sostuvo el propio Maximiliano con uno de los oficiales que le eran supuestamente más leales, el coronel Miguel López, comandante de los Dragones de la Emperatriz, un regimiento de caballería de élite, y quien oficialmente, según los propios relatos republicanos,
será quien se entreviste con el general Mariano Escobedo y le ofrezca, a cambio de las famosas 30 monedas o salvar la vida, la entrega de la plaza. Justamente en los jardines de este convento de la Cruz, donde están las bardas que lo limitan de la ciudad, se encuentra una oración que hasta la fecha se conserva con una reja de hierro, en donde se puede leer una placa que indica que en ese lugar, en la madrugada del día 15 de mayo de 1867, por allí penetraron las tropas republicanas, conducidas por el coronel Miguel López, que así entregó la plaza. Se sabe también que ese día, avisado Maximiliano de que los republicanos ya estaban en el interior de este convento, se colocó su abrigo, trató de cubrirse el rostro, sobre todo para ocultar la barba, y salió por la puerta principal, por las escaleras de este magnífico convento, para dirigirse hacia el Cerro de las Campanas, en donde finalmente se rendirán. Hay que decir que este es el lugar tercero de prisión de Maximiliano. Primeramente, el día de su captura, el 15 de mayo de 1867, quedó preso en el convento de la Cruz. Después, más adelante, fue trasladado al convento de las Teresitas, también en el centro aquí de Querétaro. Quizá lo más interesante es que en este mismo sitio, en esta misma celda, donde Maximiliano estaba encerrado, aquí primero va a recibir la visita del teniente coronel Manuel Aspiros, el fiscal designado por el general Escobedo, por recomendación de don Benito Juárez, para que fuera quien llevara la acusación en la causa que se les plantearía en breve. Aquí lo interroga, aquí Maximiliano da su nombre, su origen, sus títulos, y donde dice también que es prisionero por haber sido emperador de México. Aquí es también donde el propio Maximiliano, primero por una especie de intuición, aún sin abogado, dice desconocer la competencia del jurado militar, del tribunal militar que lo va a juzgar. Y aquí es además donde pide designar abogados. Una designación además muy peculiar porque la primera persona que la auxilia, un abogado queretano, el abogado Vázquez, aprueba la decisión de Maximiliano de negar la competencia al Consejo de Guerra, pero seguramente por su calidad de ser un abogado de provincia, sin que esto sea despectivo, sino acostumbrado al foro queretano, y sabiendo la importancia del personaje, de la relevancia que tendría el proceso militar, él mismo aconseja a Maximiliano a buscar otros abogados que lo patrocinen. Y Maximiliano, según cuenta su médico personal, Samuel Bach, así como su secretario particular, José Luis Blasio, decide recurrir, y esto es lo más interesante y paradójico, decide recurrir como abogados patrocinadores a 3 distinguidísimos abogados de la Ciudad de México, miembros del Partido Liberal. Uno de ellos, de gran fama,
que aunque no acabó los estudios de Derecho y nunca se recibió, sin embargo tenía ya una larga trayectoria como abogado práctico, don Mariano Riva Palacio, el padre del general Vicente Riva Palacio, un hombre además yerno de don Vicente Guerrero, pues estaba casado con su hija Guadalupe, y un personaje importantísimo en ese tiempo en México, ya de edad avanzada, pero que sin embargo tenía pues una fama, un prestigio enorme. Y Riva Palacio aceptó. Lo mismo que don Rafael Martínez de la Torre y don Eulalio Ortega, los tres destacados jurisconsultos, y los tres coincidieron en afirmar que un abogado defensor es precisamente quien le ofrece a su cliente, en este caso Maximiliano, la posibilidad de contar con una defensa para garantizar sus derechos. No significa que lo consideraran inocente, significa que harían lo imposible por asegurar el cumplimiento de las garantías que en ese momento se establecían en la Constitución de 1857. El general Escobedo permitió que fuera un enviado a la Ciudad de México, mismo que se entrevista con el comandante que sitia la capital, don Porfirio Díaz, convencen a los abogados y vienen a Querétaro. Por su parte, Miguel Miramón, que estaba seguramente en una celda vecina a esta, va a nombrar como abogados defensores también, curiosamente, a un liberal, a don Ignacio Jáuregui, que vive en San Luis Potosí y se traslada a la ciudad de Querétaro, y a don Ambrosio Moreno. Llama la atención que Ignacio Jáuregui, también liberal, cuando es notificado e invitado para ser el abogado defensor de Miguel Miramón, aduce exactamente la misma razón que dijeron Riva Palacio y Martínez de la Torre y Ortega, del derecho que tiene cualquier prisionero a ser defendido para aplicar las garantías constitucionales, siendo que Ignacio Jáuregui es hermano de una de las víctimas de Miguel Miramón, que fue fusilado por su orden en aquella famosa escena de 1859 de los mártires de Tacubaya. En este mismo sitio, en este escenario, se llevó a cabo el proceso militar en una posición bastante curiosa. El teatro, que se encontraba repleto de oficiales republicanos que estaban de licencia, porque el general Escobedo dispuso que hubiese público para escuchar este juicio oral que se llevó a cabo en este lugar, tenía del lado de acá la mesa donde se sentaron los 7 integrantes del Consejo de Guerra, hacia el fondo, en esta posición, los escritorios que ocuparon, por una parte, el fiscal, el teniente coronel Manuel Aspiros, y a su lado, el asesor jurídico del comandante en jefe, el licenciado Joaquín Escoto, y frente a ellos, hacia esta ala, estaban los 3 banquillos para los acusados, y atrás de ellos, sentados en una banca, sus abogados defensores. Ese día que inicia el proceso,
Solamente estuvieron presentes dos de los acusados, el general Miguel Miramón y el general Tomás Mejía, porque Maximiliano no pudo asistir, y así lo informó su abogado defensor, en virtud de encontrarse indispuesto. Y hoy sabemos que efectivamente padecía una disentería terrible, además de que el tratamiento médico que le suministraba el doctor Samuel Bach, que consistía en píldoras de opio, seguramente lo tenía postrado y le fue imposible asistir a este proceso, además de que él quizás no quiso. Era exponerse un poco al escarnio, era aparecer justamente en un escenario en donde iba a ser juzgado, y Maximiliano prefirió no asistir con este justificante médico que fue validado y aceptado por el tribunal. En cambio, los otros dos reos, Miguel Miramón y Tomás Mejía, sí estuvieron presentes. Sí se sentaron en esos banquillos un tanto cuanto infamantes y vejatorios, a grado tal que cuenta un testigo que observaba lo que ocurría en este procedimiento, que el general Tomás Mejía, cuya estatura era bastante baja, más baja que el promedio, el banquillo le quedaba demasiado grande y sentado en él, sus piernas quedaban colgando. Miramón, en cambio, cuentan las propias crónicas y él mismo lo narra en un diario que llevó de los días del sitio, decidió mantenerse erguido, firme, sin alterar sus facciones, escuchando y respondiendo cuando le fue preguntado. Atrás de ellos estaban los abogados defensores, encabezados por el abogado José María Vázquez, que defendía a Maximiliano, por el abogado Ignacio Jáuregui y el abogado Ambrosio Moreno, que eran los defensores de Miramón, y el abogado Próspero Vega, que defendía a Tomás Mejía. Faltan 3 defensores, efectivamente. Los otros 3 que designó Maximiliano y que vinieron de la propia Ciudad de México para defenderlo: los abogados Mariano Rivapalacio, Rafael Martínez de la Torre y Eulalio Ortega, pero ya desde un día antes habían convenido con el propio Maximiliano y con don José María Vázquez, el otro abogado, que el juicio en realidad, aquí en Querétaro, aquí en este escenario, aquí en el Teatro de Iturbide, sería pues simplemente un proceso que seguramente ya tenía la sentencia dictada de antemano, y en cambio, las verdaderas decisiones se tomaban en San Luis Potosí, en ese momento sede del gobierno de la República, y donde se encontraba el presidente Benito Juárez y su ministro de Gobernación y Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, por lo cual convinieron que Rivapalacio, que Martínez de la Torre, que Ortega se trasladaran a San Luis Potosí para hablar directamente con el presidente, a quien conocían porque eran amigos, y con el secretario de Gobernación y Relaciones Exteriores. El proceso, el juicio, inicia con la acusación formal que pronuncia el fiscal, en este caso, el teniente coronel Manuel Aspiros. Se puso de pie, llevaba un documento en sus manos y leyó los cargos que se imputaban tanto a Maximiliano como a Miramón y a Mejía. 13 cargos a Maximiliano, 5 a Miramón, 3 a Mejía. Simplemente para resumirlos, a Maximiliano particularmente se le acusaba de ser cómplice de invasión francesa, pero sobre todo de haber usurpado el poder público y en una acusación en contra de las garantías individuales, de haber promulgado la ley del 3 de octubre de 1865, por la cual se ordenaba la ejecución de todos aquellos que se opusieran por cualquier motivo al imperio. Eran pues los cargos más relevantes.
haber sido cómplice de la invasión francesa, haber usurpado el poder público y haber emitido este terrible decreto que causó muertes entre los mexicanos. Con Miguel Miramón pasó algo peculiar. Lo acusaron evidentemente de ser cómplice de la invasión francesa, porque finalmente bajo su protección regresó a México, y de haber servido a un gobierno usurpador. Pero además, y esto es notable, quizás en una especie de exceso de celo, de arrebato del fiscal, decidió también acusarlo de hechos anteriores a la emisión de la ley del 25 de enero de 1862. Lo acusó de haber sido presidente de la República, lo acusó de haber combatido a la Constitución, lo acusó desde el levantamiento inicial de 1857 con el Plan de Tacubaya, lo acusó de haberse robado los fondos de la legación inglesa en 1859, lo acusó de haber ordenado el fusilamiento de los mártires de Tacubaya, en fin, sacó una serie de cargos que inmediatamente obligaron, y con toda razón, a sus defensores, el abogado Ignacio Jáuregui sobre todo, que ya platicábamos, era hermano de una de las víctimas de los mártires de Tacubaya, a invocar la no validez de esta acusación, porque el juicio, el procedimiento, estaba fundado precisamente en la ley del 25 de enero de 1862 y no aplica para hechos anteriores, porque la Constitución lo establecía muy claramente, no hay retroactividad. Posición que fue avalada, eso sí, por el asesor jurídico del comandante militar, Joaquín Escoto, y aceptada por el tribunal. Bastaba ya con los dos cargos que le habían lanzado, de haber sido cómplice de la invasión francesa y de haber acatado las órdenes de un gobierno usurpador. Al general Mejía le imputaron los mismos cargos: ser cómplice de la invasión francesa, haber acatado las órdenes del gobierno usurpador. Y es curioso, el general Mejía asintió y su abogado no dijo ni una palabra. Quizás confiaba todavía en esa indulgencia última, y lo único que alcanzó a pronunciar, haciendo una seña a su abogado, es que se pidiera también el testimonio del propio general Mariano Escobedo, quien había sido beneficiado años antes con concederle la vida por parte de Tomás Mejía. Muy rápido, de una manera con mucha soltura jurídica, en voz de un experto como Joaquín Escoto, el asesor jurídico, le dijo al tribunal que era válida la petición del testimonio, pero no era necesaria, por tratarse de hechos públicos y conocidos, por lo tanto se daba por buena ese testimonio sin que acudiera el testigo sugerido. La acusación del fiscal era, pues, demoledora. No había escapatoria en los términos de la ley del 25 de enero de 1862, que efectivamente establecía el castigo de la pena capital, la pena de muerte, a los delitos por los cuales se acusaba a estos reos. Preguntado sobre el cargo que le resulta de haberse prestado a ser el principal instrumento de la intervención francesa para llevar a cabo los planes de ella
que fueron los de alterar la paz de México por medio de una guerra injusta en su origen, ilegal en su forma, desleal y bárbara en su ejecución, Maximiliano respondió que por ser esta una cuestión meramente política, se refiere a las contestaciones que ha dado. El fiscal, previas las amonestaciones y empleadas, formuló el cargo que acababa de hacer a Maximiliano otras 2 veces, sin obtener otra contestación que la ya expuesta. Una vez concluida la acusación que formuló el fiscal Manuel Aspiros, el tribunal, por voz de su presidente, el teniente coronel Platón Sánchez, dio paso a las respuestas de los abogados defensores. Los 3 que hablaron, José María Vázquez por parte de Maximiliano, Ignacio Jáuregui por parte de Miguel Miramón y un poco Próspero Vega por parte de Tomás Mejía, coincidieron en invocar la inconstitucionalidad de la ley del 23 de enero de 1862, que era el fundamento de la acusación, por considerar que la propia Constitución del 57 establecía una serie de derechos del hombre, entre ellos uno fundamental para los argumentos de la defensa, el que no podían establecerse tribunales especiales ni leyes privativas para juzgar a los mexicanos. E invocaron el principio que recién había surgido apenas un siglo atrás en el humanismo jurídico y que escritores como Vatel o como Grocio ya postulaban de la proscripción y prohibición de la pena de muerte por delitos políticos. Argumentos sólidos, de lujo, pero que no causaron ningún efecto por una falta de elocuencia y de emoción de los abogados. El propio Miguel Miramón, días después, en el diario que llevaba en esos momentos, anotó que la falta de carácter, la voz baja, la carencia de emoción de los 3 defensores que leían sus alegatos con voz casi inaudible, no causaron ningún efecto. La respuesta es muy sencilla, la que daría el presidente del tribunal, Platón Sánchez, cuando comentando esta defensa y desestimándola, pues llegó a un plano un tanto cuanto bromista, pero real, porque el defensor de Maximiliano alegaba que el archiduque tenía una serie de inmunidades derivadas de su condición de una familia imperial, pero al mismo tiempo argumentaba que era mexicano porque había sido emperador de este país. Y entonces Platón Sánchez, con mucha ironía, dijo, bueno, si es mexicano entonces sería traidor a la patria. Y si es extranjero, sería pirata. En cualquier caso, la sentencia sería exactamente la misma. En otras palabras, fue fallida la intervención de los abogados defensores, tratando pues de demostrar primero la inconstitucionalidad de la ley del 25 de enero del 62, cosa que se demostró que no, porque estaba apoyada y fundada en suspensiones de garantías emitidas constitucionalmente por el Congreso, y después en su intento de defensa filosófico-jurídico, que también fue desestimado. Ejército del Norte, general en jefe. Conformándome con el dictamen que antecede del ciudadano asesor, se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada el día 14 del presente por el Consejo de Guerra, que condenó a los reos Fernando Maximiliano de Habsburgo y a sus llamados generales, don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, a ser pasados por las armas. Devuélvase esta causa al ciudadano fiscal para su ejecución. Querétaro, junio 16 de 1867.
Quizá el tema más importante desde un punto de vista histórico, por supuesto, pero también jurídico y político, es la ley del 25 de enero de 1862, por la cual se condenó a muerte a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Explicar el contexto de esta ley vale la pena porque es una muestra, finalmente, del talento jurídico y político del presidente Benito Juárez. En este contexto, desde que se supo la presencia de fuerzas navales de Francia, de Inglaterra y de España, y del desembarco de tropas en Veracruz, el presidente Benito Juárez, según lo marca la propia Constitución, solicitó del Congreso de la Unión la declaratoria, primero de estado de sitio, una ley que él ya había promulgado antes, y segundo, de suspensión de garantías. Paso importante, como lo marca la misma Constitución, para poder establecer un estado de excepción que permitiera hacer frente a la amenaza extranjera. Le fueron otorgadas una serie además de decretos consecutivos en el cual se estableció que se concedía al presidente de la República, al titular del Poder Ejecutivo Federal, las más amplias facultades, omnímodas, como dice el propio decreto, para que pudiera hacer frente a la emergencia de la invasión extranjera, con solamente muy pocas limitantes. Conservar la independencia nacional, mantener la integridad del territorio de la República, conservar la forma de gobierno republicana y defender los principios emanados de las leyes de reforma. Y esta suspensión de garantías y dotarle al presidente de facultades omnímodas, amplísimas en todos los ramos, implicaba, por ejemplo, la posibilidad de dictar leyes. Implica, por ejemplo, la posibilidad de establecer impuestos especiales. Implica, por supuesto, la posibilidad de reclutar obligatoriamente vía la leva soldados para nutrir al ejército. Implica, naturalmente, el establecimiento de tribunales especiales. Implica la supresión de la forma federal de gobierno. Desapareció temporalmente la federación. Implica, por supuesto, todo lo que el Ejecutivo considerara necesario para hacer frente a la invasión, a la emergencia, siempre y cuando, insisto, se mantuviera la independencia, la integridad del territorio, la república y los principios de las leyes de reforma. En este contexto, por ejemplo, Benito Juárez inmediatamente dictará una ley en la cual le otorga a los comandantes militares, les delega la facultad, primero, de gobernar ellos las entidades federativas en donde estuvieran. Segundo, de establecer impuestos especiales. Tercero, de reclutar forzosa y obligatoriamente hombres para el ejército. En este mismo contexto, al contrario, el presidente Juárez dictó una ley amplísima de amnistía para que todos aquellos soldados, oficiales, jefes y generales del antiguo ejército conservador que quisieran participar en la defensa de la patria serían indultados de cualquier crimen anterior y bienvenidos en el ejército de la República. Y hubo centenares de ejemplos de ello. En este mismo sentido, con fundamento en estas facultades extraordinarias, en esta suspensión de garantía, en darle al Ejecutivo estos poderes omnímodos, el presidente Juárez dictó la ley del 25 de enero de 1862, previniendo una serie de conductas
la gran mayoría de las cuales se haría acreedora a la pena de muerte para quienes colaboraran de diversas maneras con la invasión extranjera. Cuando cae la ciudad de Querétaro, cuando el general Mariano Escobedo captura a Maximiliano, a Miramón y a Mejía, cuando dispone por instrucciones del gobierno que ellos, a pesar de haber sido capturados infraganti, serán sometidos a proceso militar, el general Escobedo emite una proclama aquí en la ciudad de Querétaro, invitando a todos los oficiales del ejército imperial a rendirse, a entregarse, bajo pena de que si no lo hacen y son capturados, serían ejecutados conforme a la ley del 25 de enero de 1862. Estando conscientes Maximiliano y sus abogados de que sería muy difícil obtener una sentencia absolutoria en el tribunal militar, por tratarse de la aplicación de una ley estricta, inflexible, acordaron que varios de ellos se trasladaran a la ciudad de San Luis Potosí para entrevistarse y pedírselo al presidente Benito Juárez. En Querétaro se quedaría únicamente el abogado José María Vázquez para defender al acusado ante el tribunal, y en cambio viajarían a San Luis Potosí los abogados Mariano Rivapalacio, Rafael Martínez de la Torre y Eulalio Ortega. Ellos tres intentarían convencer al presidente Juárez y al ministro Lerdo de Tejada de la bondad que implicaría para la República otorgar un indulto. Confiaban en la amistad que los unía con estos funcionarios. Todos ellos eran miembros del Partido Liberal. Los abogados habían aceptado defender al reo por precisamente hacer vigentes los principios de la Constitución que concedían el derecho a todo acusado a tener un abogado defensor, y con la serie de argumentos que implicaban la tranquilidad de la nación, la certeza de las relaciones internacionales, la buena imagen que México daría al mundo si perdonaba a Maximiliano, a Miramón y a Mejía, decidieron partir, visitar al presidente Juárez, exponerle estos argumentos y, quizá como ellos mismos lo preveían, don Benito declinó tan amable invitación para otorgar el indulto y les respondió en voz de Sebastián Lerdo de Tejada que precisamente las más altas razones de Estado obligaban al gobierno de la República a ser estricto en el cumplimiento de la ley, y con frases que han quedado para la historia, que ahora o nunca la República podría consolidarse. El esfuerzo, pues, fue infructuoso de los abogados, que fueron recibidos cordialmente por don Benito, por don Sebastián, amigos todos ellos, pero sin embargo, como lo aclaran en el propio memorándum que escribieron para recordar esta actuación importantísima, recibieron una negativa fundada en las más elevadas razones de Estado. Pero no fueron los únicos que viajaron a San Luis Potosí a pedir el indulto. Lo hizo también la princesa Agnes de Salm, que una vez que fue exiliada, arrojada de Querétaro, decidió ir a visitar al propio presidente Juárez e inclusive ponerse de rodillas para pedirle por la vida de Maximiliano. Cuentan
que en ese momento irrumpió en la sala donde se encontraban el ministro Lerdo de Tejada y le dijo al presidente Juárez: señor presidente, ahora o nunca. Y don Benito se mostró ya inflexible. Hubo otra petición de indulto más, en voz de doña Concha Lombardo de Miramón, la esposa del general Miramón, quien la envió precisamente a San Luis Potosí a implorar por su vida para que no presenciara el momento final de la ejecución. Doña Concha Lombardo fue recibida tanto por Lerdo como por el presidente Juárez, y ellos dos le expresaron que lamentaban sinceramente tener que aplicar la ley. Concha Lombardo, dolida, escribirá después en sus memorias que recibió esta negativa contundente, aunque Juárez y Lerdo quisieron disimular su rencor por su esposo. Este será la gestión final, el indulto no procede y Maximiliano, Miramón y Mejía serán ejecutados el día 19 de junio de 1867, pero sin embargo, y es un dato curiosísimo que se ha prestado a la especulación, el presidente Juárez acordó una prórroga de 3 días para que se llevara a cabo el fusilamiento. Dispuso que en lugar de que fuera el día 16 de junio, este aconteciera hasta el 19. Prórroga que los acusados recibieron de manera distinta. Tomás Mejía no dijo nada. Miguel Miramón lo agradeció porque le permitía escribir una serie de cartas, y Maximiliano, al contrario, se vio disgustado porque él pensaba ya abandonar la vida terrenal. 3 días de indulto que ha sido interpretado como una especie de duda del presidente Juárez por tratarse, Maximiliano, de un hermano masón, y que seguramente don Benito estaba debatiéndose si tenía el derecho o no de fusilarlo según las tradiciones masónicas. Hoy sabemos que Fenelón, un famoso masón, ya había declarado que cuando hay conflicto, cuando hay que decidir entre un hermano masón y el bien superior de una nación, este último debe prevalecer, y simplemente lo que hizo don Benito fue un gesto de humanidad al conceder estos 3 días de prórroga, al final de los cuales fueron ejecutados Maximiliano, Miramón y Mejía. Como punto curioso, vale la pena recordar cuáles fueron los honorarios que cobraron los abogados defensores, tanto de Maximiliano como de Miramón y Mejía. Cuando se abrió la sucesión allá en Austria, en la ciudad de Viena, de la herencia de Maximiliano, la familia imperial austriaca mandó preguntar a don Mariano Rivapalacio, a don Rafael Martínez de la Torre, a don Eulalio Ortega y a don José María Vázquez cuál era el monto, cuál era la cantidad que deseaban que se descubriera por la defensa de Maximiliano. Los 4, de común acuerdo, respondieron que no necesitaban ningún pago, que lo habían hecho por cumplir con el deber de un abogado de defender a un acusado. Y sin embargo, la familia imperial austriaca, en muestra de reconocimiento y de agradecimiento, envió a cada uno de ellos una vajilla de plata, misma que los abogados conservaron. Por su parte, el general Miguel Miramón, consciente que debía pagarle sus honorarios a sus abogados Ambrosio Moreno e Ignacio Jáuregui, y no teniendo más bienes de fortuna que 2 caballos, le legó a cada uno de ellos estos animales para montar. Por último, don Tomás Mejía, que tampoco tenía bienes de fortuna, no dejó absolutamente nada para su abogado Próspero Vega. A la larga, el destino de estos abogados fue muy peculiar. Don Mariano Rivapalacio morirá pronto. Rafael Martínez de la Torre seguirá ejerciendo de manera libre su profesión, al igual que don Eulalio Ortega. Próspero Vega, el abogado de Mejía, será el más famoso y
y preeminente y prestigiado abogado queretano, y en cambio, Ignacio Jáuregui volverá a ejercer la profesión en la ciudad de San Luis Potosí. Lo mismo hará Ambrosio Moreno, que seguirá siendo abogado litigante, y José María Vázquez, el abogado queretano que defendió a Maximiliano, con el paso del tiempo será electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo mismo sucede con el abogado Joaquín Escoto, el asesor jurídico del general Mariano Escobedo, que con el paso de los años y debido a su prestigio, a su talento, también será elevado a la categoría de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta la leyenda que las piedras del Cerro de las Campanas, cuando el viento sopla fuerte entre estas, parecieran tañer. Hay quien dice que en junio de 1867 muy probablemente doblaron a muerte, pues ahí, como dijo Heriberto Frías, en el pequeño libro que escribió al despuntar el siglo XX sobre aquel suceso, el segundo emperador que pretendieron imponer en nuestra patria los enemigos de la libertad y del progreso, malos mexicanos, va a sucumbir tristemente a orillas de la hermosa ciudad de Querétaro, allá en el Cerro de las Campanas. No fueron los republicanos los que lo fusilaron, fueron los mismos que en su castillo de Miramar le ofrecieron sin derecho ni representación la corona de una patria libre, infeliz. En su novela histórica, El Cerro de las Campanas, Memorias de un guerrillero, Juan Antonio Mateos nos dice que ese cerro, bañado con la sangre del emperador extranjero, se elevará allí con sus tres figuras sombrías hasta el instante supremo de la catástrofe universal, tumba de la usurpación y monumento gigante de la heroicidad de un pueblo. Aquí, en el Cerro de las Campanas, en este preciso lugar, a las 7 de la mañana del día 19 de junio de 1867, fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. Desde esa madrugada muy temprano, las tropas republicanas, a las órdenes del general Manuel Márquez de León, rodearon esta elevación y el batallón Supremos Poderes, a las órdenes del teniente coronel Eduardo Margain, dispuso el cerco y los soldados que iban a ser parte de los pelotones de fusilamiento. Una curiosidad histórica: entre ellos se encontraba un soldado, Aureliano Blanquet, que varias décadas después sería uno de los protagonistas de la escena trágica, cómplice de Victoriano Huerta y quien tomará preso al presidente Francisco Ignacio Madero. Un personaje, pues, que le tocó vivir dos momentos decisivos e importantísimos de la historia de México. Aquí llegaron, cerca de las 7 de la mañana, los carruajes en los cuales venía Maximiliano, acompañado de su confesor, el padre Soria, de su criado, un húngaro de apellido Tudós, al igual que el general Miguel Miramón, también con un sacerdote, y en el último vehículo el general Tomás Mejía. Fueron conducidos a este sitio, colocados originalmente Maximiliano al centro, con sus generales a los lados, pero el propio Maximiliano, al darse cuenta de la posición que le habían atribuido, le comentó al general Miramón pidiéndole que pasara a ocupar el lugar de honor, porque un monarca debería conceder respeto y reconocer a los valientes. Así que finalmente será Miguel Miramón quien ocupe el centro. Maximiliano se colocó aquí, en donde hoy está este túmulo, y desde este lugar dijo sus últimas palabras, al mismo tiempo que abría el saco que lo cubría para mostrar el pecho, y fue cuando comentó que esperaba que su sangre fuera la última que se derramara
en bien de la patria. En el lugar del centro, el lugar de honor, como lo llamó Maximiliano, allí estuvo Miguel Miramón, quien también habló con voz profunda, con voz fuerte, señalando que quería alejar de sus hijos la mancha de traidor que le habían achacado y, por supuesto, negar absolutamente cualquier tipo de acto de felonía en contra de la patria. Y en este extremo se colocó el general Tomás Mejía, que venía literalmente abatido completamente, y él decidió no pronunciar ninguna palabra. Serían las 7:15 cuando llegaron al cuadro de tropa, frente al cual Maximiliano salió el primero y, dirigiéndose a Miramón y a Mejía, que sucesivamente habían dejado los coches, les dirigió la palabra diciéndoles muy cortésmente: «Vamos, señores». Los sentenciados se dirigieron con paso firme al lugar del suplicio. Allí se dieron un mutuo abrazo de despedida. Maximiliano sacó de su bolsa unas monedas de oro de a 20 pesos que distribuyó entre los soldados que iban a fusilarlo. Mejía también dio a los que debían disparar sobre él una onza de oro para que se las repartiesen. Y en este intervalo, Maximiliano levantó la voz y dijo: «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». Miramón, a su vez, leyó en voz alta un papel en que decía: «Mexicanos, en el Consejo, mis defensores quisieron salvar mi vida. Aquí estoy pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la mancha de traidor que se ha querido arrojarme para cubrir mi sacrificio. Muero inocente de este crimen y perdono a sus autores, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México!». Patíbulo del Cerro de las Campanas, ¿a dónde estaban mis compañeros? Peleando como fieles guerreros, eran Méndez, Mejía y Miramón. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, ¿cuándo vienes a pelear? De tu lucido Márquez, ¿a qué sitio tan fatal? Desde el Cerro de la Cruz empezaron a tirar, los de las piezas rayadas les gritaban con afán, los de adentro les decían echen las piezas de pan, los de afuera les decían aparen las que allá van. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, ¿cuándo vienes a pelear? De tu lucido Márquez, ¿a qué sitio tan fatal? Desde el Cerro de la Cruz empezaron a tirar, los de las piezas rayadas les gritaban con afán, los de adentro les decían echen las piezas de pan, los de afuera les decían aparen